Bueno, estamos en este momento ya en vivo. Esperemos un momento para que le llegue la notificación a las personas que de pronto puedan alcanzar a vernos. Listo, listo, ya tenemos personas ahí. Bueno, entonces, un saludo muy especial para todos. Estamos nuevamente hoy jueves, 11 de la mañana, transmitiendo en vivo. Estuvimos con unas cortas vacaciones, ahora regresamos con muchos contenidos, con muchas cosas buenas, con mucha información valiosa para todos ustedes, sobre todo los estudiantes de academia. Hoy vamos a trabajar un tema, digamos, un poco diferente. Es un tema que se sale un poco de lo tradicional. Hasta ahora hemos venido trabajando temas técnicos, temas sobre herramientas, sobre conceptos. Y bueno, hoy vamos a trabajar un tema más relacionado con la parte, digamos, personal o profesional de cada uno de los estudiantes. Y es un tema que está en este momento muy fuerte en el mundo y es la educación por competencias. ¿Por qué la educación por competencias? Pues porque aparte de que Academia está centrado en este modelo educativo, aparte de eso es algo que está precisamente en este momento transformando todo lo que hay alrededor de la industria, alrededor de las instituciones, alrededor del mundo. Esto va a modificar mucho los hábitos y las formas en las cuales nos empleamos, en las cuales conseguimos trabajos, en las cuales nos vinculamos en proyectos. Entonces, por esa misma razón hemos querido trabajar ese tema hoy y qué mejor que hacerlo de mano de un experto en el tema. Su nombre es Daniel Caicedo. Él es un profesional experto en estos temas de capacitación por competencias. Daniel es comunicador social, experto en desarrollo de nuevos proyectos académicos que incluyen el estudio de factibilidad y la presentación ante la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional para la aprobación de los registros calificados. Es especializado en tecnologías de información y comunicación TIC. Ha diseñado y ha desarrollado contenidos educativos para plataformas virtuales de los sectores académico y corporativo. Diseñó y estructuró la Facultad de Medios Audiovisuales de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Fue decano de la misma durante 7 años y de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes. Presidente del Grupo Internacional, ¿sí? Internacional de Petróleo y Energía, CIPE Colombia, y CEO del Grupo Consultor Estratégico en Comunicaciones. Es miembro de la Junta Directiva del Comité de Auditoría de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Trabajó como director de comunicaciones y de capacitación del Banco Virtual Columbus, filial del Grupo Gilinski. Como ven, es un experto en el tema y le damos la bienvenida. Bienvenido, Daniel, a este live de Academia. Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Y bueno, espero cumplir un poco las expectativas en esta entrevista. Claro que sí. Bueno, la idea, Daniel, es que nos cuentes un poco alrededor del tema de la educación por competencias. Y para ello vamos al grano, vamos con la primera pregunta que queríamos hacerte y es, ¿por qué este tema de la educación por competencias está en estos momentos tan fuerte alrededor del mundo? ¿Por qué en estos momentos las instituciones, el gobierno e inclusive las empresas a nivel privado están fijando sus esfuerzos en este tema de la educación por competencias? Yo pienso que, digamos, vayamos por partes porque en términos generales el tema de competencias es algo nuevo, viene desarrollándose en varios países y yo creo que esto viene a partir de una reflexión que hace la misma empresa de definir qué es lo que realmente es importante para que un estudiante, una vez termine su proceso de pregrado, pues tenga como competencias laborales para poder desempeñarse bien en el trabajo. Digamos que de alguna forma pienso que las universidades, y yo que fui miembro pues, directivo en una universidad, a veces nosotros como universidad íbamos por un lado y el sector real por el otro. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no había un diálogo, ¿no? Y en el momento en que se definen un poco las políticas por competencia, yo creo que se empezó a hablar
ya en términos reales de lo que se necesita para el desempeño laboral y de la vida, lógicamente. Perfecto. Y a ver, Daniel, entonces, ¿por qué sería para un estudiante, de acuerdo con lo que estás diciendo, por qué sería para un estudiante importante entender qué es la educación por competencias y asumir asimismo su capacitación de aquí en adelante de acuerdo a esa misma estructura? Igual como lo venía diciendo, anteriormente se desarrollaban unos currículos con una serie de asignaturas que se creían que eran las importantes, que eran las que se necesitaban para el sector real, pero al final se empezaron a trabajar a través de lo que se llaman las mesas sectoriales de la educación, unas competencias para cada uno de los sectores productivos de cada uno de los países. Esas mesas sectoriales lo que hicieron realmente y específicamente era definir qué era lo importante para la actividad profesional o para la actividad técnica laboral, que son varios aspectos donde uno puede estar siendo capacitado. En ese orden de ideas es a partir de la definición de esas normas de competencia que se empiezan a definir qué es lo que realmente necesita ese estudiante una vez termine su programa tanto técnico, tecnológico, profesional. Pero lo que era importante era invitar a la empresa a esas mesas sectoriales, porque estando la empresa dentro de esas mesas sectoriales, pues lógicamente le decía al sector académico qué es lo que necesita y qué es lo que se necesitaba para realmente desempeñarse bien, porque lo que estaba pasando es que salía un estudiante graduado y la empresa tenía que volver a hacer un proceso de capacitación que implicaba una pérdida de tiempo y lógicamente en términos económicos también había un desbalance ahí en términos económicos, porque se perdía básicamente tiempo en esa formación. Entonces el estudiante que ya entra en ese ciclo de desarrollo por competencias, pues es una persona que va a salir y va a poder trabajar de una mejor manera dentro del sector real. Perfecto, perfecto. Que en estos momentos, Daniel, ¿cuáles son los países que están, digamos, más fuertes en este campo de la educación por competencias? Bueno, España y Portugal a nivel latinoamericano, digamos, han sido un poco líderes en ese tema. A nivel de Sudamérica, los países que digamos que han acogido la política, básicamente son Colombia, México. México ha sido muy importante en el desarrollo pedagógico por competencias. Chile y Argentina, digamos, los más rezagados en este momento es Uruguay, Paraguay, un poco Ecuador, digamos, pero dentro del contexto Colombia, pues ya acogió, digamos, la idea de desarrollar todos sus currículos por competencias y por eso pues ha habido un cambio en términos reales en la educación. Es importante anotar que para muchos autores, digamos, las competencias es un modelo pedagógico. Para para otras personas, realmente es un enfoque para la educación. Digamos que ahí todavía hay muchos autores y pedagogos que todavía no están muy convencidos, pero digamos que en la medida que hemos ido avanzando, pues vamos tratando de manejar el tema de competencias como un modelo pedagógico. Ya, entendido. O sea que podríamos decir que la educación por competencias es una tendencia a nivel mundial, perdón. O sea, podríamos afirmar eso según lo que nos estás contando. Claro, y de hecho tiene que ser un modelo internacional porque ese modelo lo que hace es que facilita, digamos, escenarios que hoy se día que se están dando. Es el tema de la globalización. Cuando usted define normas de competencia internacional y se acoge a esas normas de competencia internacional, pues lógicamente la movilidad no solo de estudiantes, sino de profesores, de profesionales, pues lógicamente es mucho más fácil. Anteriormente, pues fíjese que yo recuerdo cuando yo era decano de la facultad, pues a veces llegaban estudiantes con programas para homologar y había cierta dificultad porque lógicamente si no estaban dentro de créditos académicos, si no estaba por el tema de competencias, pues lógicamente uno tenía que empezar a leer a fondo el currículo,
la descripción de todos los sílabos, de todo el contenido de cada materia para poder homologar. Cuando usted tiene de cierta forma unas competencias que son de manejo internacional, pues lógicamente esa movilidad y ese intercambio de investigación, de profesores, pues es mucho más fácil y mucho más real. Claramente, claramente. Teniendo en cuenta eso y ya teniendo en cuenta que también nos diste una breve introducción de lo que sería para las empresas la educación por competencias, ¿cómo es esto valorado actualmente? Es decir, las empresas tienen en cuenta este tipo de formación, ya lo están teniendo en cuenta, sobre todo acá en Colombia, en la región, saben cuando una persona tiene ese tipo de formación, es decir, ¿la empresa está interesada en que los estudiantes tengan esta formación o no hay tanto interés de parte de las empresas? No, es que de hecho es a partir de las empresas que nace el tema de competencias, porque es que pues, al final lo que estaba pasando es que en las instituciones de educación, tanto a nivel técnico, técnico laboral, tecnológico y profesional, pues de alguna forma creían que tenían la claridad sobre lo que debería tener un estudiante a nivel de formación. Pero eso fue cambiando en la medida que la empresa empezó a insistir y a decir que efectivamente esos procesos no estaban dándose de la mano de la empresa. Yo creo que eso surge a raíz del momento en que las empresas deciden crear las famosas universidades corporativas. La universidad corporativa nace precisamente del momento en que yo digo, como empresa, las instituciones de educación no me están proveyendo de los profesionales o técnicos o tecnólogos que yo necesito y me toca entrar a suplir esa falencia. Entonces yo creo que es en ese preciso momento donde las universidades o las instituciones de educación se empiezan a dar cuenta que están equivocadas. Y efectivamente, si uno hace un análisis conjuntamente con la empresa, se da cuenta que hay algunas unidades de aprendizaje o llámese de asignaturas que lógicamente están desarticuladas de lo que realmente necesita el estudiante a nivel profesional o técnico o tecnológico y para su desempeño en el trabajo. Entonces, fíjense que ahí realmente la empresa se volvió muy importante en esa definición de el modelo o lo que usted llame o enfoque por competencia. Perfecto, entonces podríamos decir que una persona, un estudiante, un profesional que estudia y que se capacita por competencias es de alguna forma empleable, pues, o sea, se puede emplear más fácilmente. Claro, definitivamente sí. Definitivamente, si hay una buena articulación de los programas, si los programas se diseñaron de acuerdo con la norma de estructuración de currículo por competencias, pues lógicamente es mucho más real. Porque ¿cómo se desarrolla realmente un currículo a partir del tema de competencias? Hay unas mesas sectoriales que definen las competencias que se debe tener para diferentes oficios. Entonces, uno coge la competencia y dentro de cada competencia hay unos elementos y esos elementos son realmente los que uno debe utilizar para crear las llamadas asignaturas, que en algunos casos se llaman unidades de aprendizaje, y así se diseñan ahora los currículos. Entonces, de alguna manera, pues uno va en cierta forma a lo seguro, porque es el sector real que participa en las mesas sectoriales que definen cuál es el perfil que yo necesito como egresado. Perfecto. En ese caso, bueno, ya hemos hablado de la parte de empleo, pero no hemos hablado de la parte de emprendimiento. ¿Es la educación por competencias también un fuerte para el estudiante que lo hace de esta forma? O sea, digamos, le garantiza que su emprendimiento, o bueno, no hablemos de garantizar, pero sí le provee mayores herramientas al estudiante que quiere emprender. Claro, es que de hecho en estos días estuve trabajando un proyecto a nivel técnico laboral por competencias y se hizo todo un proceso de desarrollo del currículo desde las normas de competencia. A nivel técnico laboral se dice que esa es una formación para la vida, digamos que es totalmente transversal para lo largo de la vida. Eso no quiere decir que a nivel profesional o tecnológico no sea lo mismo.
Sin embargo, digamos que en el tema, sobre todo en el tema profesional, el emprendimiento realmente es bastante relevante, porque digamos que de alguna forma, cuando usted tiene la ventaja de la competencia ya siguiente, es que las normas de competencias tienen una vigencia. Y esa vigencia de las normas de competencia hace que lógicamente siempre se esté validando y se esté verificando que se están cumpliendo esas normas de competencia. Entonces, lógicamente, ese profesional o ese técnico tecnólogo siempre van a estar al día en su trabajo profesional. Desafortunadamente, anteriormente, lo que pasaba es que una persona se graduaba y nunca se volvía a actualizar. De forma que hoy ese enfoque o ese modelo por competencia lo que busca es que al ser verificable todas las normas de competencia, esa persona, ese profesional, tiene que estar actualizado. Y lógicamente esa actualización le permite, sobre todo, ser emprendedor de nuevos proyectos, porque eso lo motiva y pues lógicamente eso es un tema que viene desde todo el momento en que estamos hablando de un mundo globalizado, donde una persona tiene que reinventarse cada momento. Llámese en tema de software, en el tema de investigación, en el tema de desarrollo, todo el tiempo hay que estar permanente, hay que estar vigente. Y lógicamente el modelo o el enfoque por competencias garantiza, digamos, esa parte de emprendimiento que usted está preguntando. Perfecto. En este caso, podríamos hablar que las instituciones o las empresas, así sea por iniciativas privadas, que enfoquen sus contenidos educativos en la educación por competencias, podrían llegar a ser más efectivos que las que no lo tienen en este caso, de acuerdo con lo que nos estás diciendo. ¿Es así? Claro, porque es mucho más real sobre la necesidad del mercado. Al final, estamos en un tema de mercado. ¿Quién consigue mejor trabajo? Pues el que esté más ajustado a lo que realmente el sector está solicitando. Entonces, digamos que es un tema netamente de negocio, de mercado, de necesidades y lógicamente de un mundo cambiante donde todo está, las comunicaciones han hecho que efectivamente todos los procesos sean mucho más efectivos, mucho más rápidos y lógicamente el que está dentro del enfoque o el modelo pues va a tener mucho más éxito que uno que no lo tiene. Digamos que, como le digo, hay autores o hay pedagogos que se resisten, porque al final, y eso es una crítica constructiva al sector docente y de los mismos en el sector educativo, es que a veces se quedan, digamos, en el tiempo y no evolucionan a los nuevos modelos. Digamos, si usted revisa a nivel internacional, Alemania es muy fuerte en lo que es el proceso educativo y Alemania lo que ha hecho precisamente es, con diferentes modelos y enfoques, pues lógicamente garantizando que los estudiantes que salen son totalmente actuales con lo que se necesita en el sector real productivo. Entonces, digamos que en términos reales, siempre, y hoy estoy convencido que ese es un modelo que es efectivo y realmente para la persona que estudia sobre ese modelo, pues va a tener mayor éxito. Claramente, pero entonces hemos hablado hasta ahora de lo que sería de pronto un estado ideal de las cosas, de lo que es la educación por competencias en el mundo, pero por ejemplo, ¿cuál es la realidad de esto el día de hoy? Es decir, vemos, como lo decías ahorita, que hay estudiantes que salen de la universidad y realmente no tienen el conocimiento necesario. La empresa le toca invertir mucho dinero para ponerlos, digamos, al día con lo que está pasando realmente en la industria. ¿Cuál es el estado de eso, por ejemplo, a nivel Colombia, acá en la región? ¿Cuál es, digamos, digamos, la educación por competencias, ¿qué nivel tiene ahorita en Colombia? Mire, yo pienso que hay que replantear un poco la pregunta y es lo siguiente. Lo que uno sí tiene que hacer es perfilar bien cuáles son las necesidades del mercado, porque yo puedo definir claramente cuáles son las competencias que se necesitan. Pongamos el ejemplo del ejercicio que tuve por muchísimos años
como decano de la Facultad de Medios Audiovisuales, que contenía una serie de programas de cine, televisión, sonido, diseño gráfico y fotografía. Digamos que en términos reales, cuando yo inicié la estructuración de ese proyecto, pues realmente claramente había una necesidad en el mercado. O sea, digamos, no había unas facultades consolidadas, digamos, en la formación. Estaba solamente la Universidad Nacional y estaba otros programas un poco ahí dentro del panorama, pero les hacía falta, digamos, entrar a analizar qué es lo que se estaba necesitando en ese momento. Esa facultad tuvo un éxito increíble, fue una facultad que tuvo un crecimiento claramente definido desde que yo hice la investigación, pero vuelvo a insistir, en este momento era pertinente para la realidad de lo que estaba pasando. En este momento, de hecho, ha habido muchas universidades que me han pedido volver a estructurar algo similar y yo les digo, mire, en este momento ya ese programa ya está saturado, porque ya no le caben más directores de cine, ya no le caben más directores de televisión. Ya llega un momento en que los mismos programas llegan a una curva descendente y lógicamente uno tiene que ser real, uno tiene que perfilar muy bien. O sea, puede que usted tenga muy clara la norma de competencia, los prepare muy bien, pero al final no tiene trabajo. Entonces, lo que uno sí tiene que hacer desde el momento en claramente definir las normas de competencia, pero tiene que medir perfectamente cuál es la realidad del mercado. Eso es lo que tiene que hacer y ahí es donde por ahí es donde uno tiene que empezar a definir cuál es la pertinencia o cuál es el programa que realmente yo tengo que empezar a construir. Al final, muchas universidades y muchas instituciones piensan que, bueno, hagámosle a ver qué pasa y no importa que ese profesional o ese técnico o ese tecnólogo salga con unas grandes expectativas, una muy buena preparación, pero no tenga trabajo. Entonces, al final, ese es el llamado que yo hago, es que cualquier proceso que se haga tiene que venir de una muy buena investigación del mercado laboral, porque lo que va a radicar es que usted puede tener una persona competente, con unas expectativas enormes, pero cuando sale al mercado laboral no encuentra trabajo. Y eso es terrible, porque eso da para una decepción, para crisis de familiares, crisis de crédito, porque hay gente que se endeuda para poder pagar sus estudios y resulta que pasa el año. Ahí estamos viendo lo que está pasando en el ICETEX. Es mucha gente que quiere empezar a trabajar para poder pagar su crédito y no tiene cómo hacerlo. Exactamente, exactamente. De ahí me surgen dos preguntas, Daniel. O sea, yo veo, a nivel personal, veo que hay unos cargos que vienen desapareciendo, hay otros que vienen surgiendo, o sea, esto contexto cambia rápidamente y me surgen dos preguntas. ¿Cada cuánto debe entonces tener en cuenta la empresa o el sector, sea sector público, sector privado, a nivel de iniciativas de educación, cada cuánto debe investigar esos cambios? Y por otro lado, el estudiante cada cuánto debería estar pendiente de actualizarse, porque es decir, mira lo que me estás contando, hay unos estudiantes que pagan esa carrera y bueno, y se quedan debiendo un montón de dinero y luego, ¿qué pasa? O sea, cada cuánto entonces se tienen que actualizar, ¿cierto? A nivel de empresa y a nivel personal. Mire, son dos cosas que hay que tener en cuenta ahí. Primero, las universidades o cualquier institución de educación tienen que hacerlo permanentemente. Y ahí es donde todos los consejos académicos de cada facultad, de cada programa, tienen que permanentemente estar modificando su currículo. O sea, usted no puede abrir un currículo y al cabo de 5 años no hacer ningún cambio, porque al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que los estudiantes que van llegando van a estar de una vez ya desactualizados. O sea, usted permanentemente tiene que estar estructurando su currículo, modificándolo. Pero eso es posible en la autonomía de las instituciones de educación. Precisamente se le da esa autonomía a las instituciones para poder realmente estar actualizado. Entonces, digamos que en términos reales hay que ir haciendo, hay que hacerlo. Pero también hay que ser reales, donde si yo veo que mi programa se está agotando, yo tengo que darle un giro inmediato al programa para mantener todo actualizado,
porque al final eso es lo que estamos viendo y eso es lo que son los, en el caso, vuelvo, insisto, por ejemplo, el tema de medios, pues lógicamente son nuevos medios, nuevas herramientas, nuevos enfoques tecnológicos, y lógicamente hay cosas de fondo que no cambian, como escribir un guión, pues eso es una cosa estructural, cómo hacer todo un proceso de análisis, pues lógicamente lo de investigación, pero hay temas que lógicamente hay que estar renovando permanentemente. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, yo hacía pues lógicamente alianzas con otras universidades y me llamó mucho la atención de una universidad que es la Academy of Art. Es una institución universitaria de mucho prestigio en Estados Unidos. Y en el momento en que ellos suscriben el contrato de la matrícula en el primer semestre, ellos le garantizan al estudiante que una vez terminen su carrera van a tener un trabajo garantizado y con un mínimo de un valor que van a ganarse. Puede ser bajito, pero le garantizan que ellos van a tener un trabajo. Fíjense que eso es lo que realmente implica eso. Es que la universidad es clara en que ella tiene identificado en dónde hay espacios de trabajo permanentemente y ellos van modificando todos sus programas porque ellos tienen un contrato donde dicen yo tengo que garantizarles que este estudiante que salga va a tener un trabajo entre X rango de ingresos, pero se lo garantiza. Entonces, si el estudiante pues no quiere recoger ese trabajo, no importa, pero que ellos garantizan. Entonces, fíjense que, vuelvo, insisto, esto es una cuestión de investigación siempre. Usted tiene que estar conociendo cuál es el mercado, dónde están las oportunidades y realmente si usted le está dando un beneficio a ese egresado. Porque al final esto es una proyección social. Al final usted, cuando yo estoy diseñando un programa para ser aprobado entre las secretarías de educación o en el Ministerio de Educación, yo tengo que presentar un estudio de mercado que les indique a ellos que yo estoy garantizando que ese estudiante, cuando se termine, va a tener trabajo. Y eso es donde ellos realmente hacen mucho más control, porque de otra forma, pues es una cosa que es una irresponsabilidad social. Usted darle trabajo, estudios a una persona para que una vez termine no tenga trabajo. Claro, claramente, pero entonces eso es en cuanto a la empresa como tal, pero y el estudiante que sale, que muchas veces piensa, no sé si de manera correcta o errónea, que hace una carrera profesional y ahí termina todo. O sea, ¿cada cuánto debe actualizarse ese estudiante teniendo en cuenta que precisamente las empresas están cambiando y que la educación... Sí. La realidad es la siguiente. Hace unos años un programa era suficiente un programa de pregrado. Hoy en día un pregrado ya digamos no es relevante. Ya usted tiene que tener una maestría, ya tiene que tener un doctorado. Entonces, al final, digamos, estos son los procesos, pero eso es un proceso normal de la globalización donde, vuelvo, insisto, ya lo habíamos hablado, en el tema de competencia lo que busca es equiparar esas competencias a nivel internacional para que la gente realmente pueda desempeñarse en cualquier mundo. Hoy, ¿cuál es la realidad? Es que una persona que termina un programa, una maestría, pues lógicamente puede entrar a una multinacional porque al final lo que se ha hecho es hacer equivalencia a través de los programas por créditos académicos, que al final ha sido la forma de equiparar, digamos, esos contenidos, las competencias. Hemos encontrado, digamos, que ya hay una articulación internacional que es mucho más fácil para los procesos de trabajo, para lograr encontrar trabajo. Entonces, hoy en día un estudiante, y vuelvo un poco a lo anterior, tiene que prepararse para la vida, pero ¿cómo lo hace? Es que todo el tiempo tiene que estar reinventándose y haciendo todo un proceso de repensar y reeducarse. Y lógicamente una persona igual que hace una maestría, si mañana no está totalmente actualizado, pues igual pierde todo ese trabajo, porque todo esto es una evolución
permanente, y eso viene a partir de todo lo que es la información en los medios de comunicación. Anteriormente, pues había una gran dificultad en conseguir la información. Hoy está toda la información en la red. Lógicamente, ¿dónde es que es importante? Que seguramente lo vamos a discutir ahorita en adelante. Pues lógicamente, en esa vivencia de los expertos, a través de la experiencia de los casos, de la construcción de los modelos de trabajo, que hacen que las personas pues tengan una diferencia también a nivel laboral, porque no solamente es importante terminar los programas académicos, pero sí también entrar dentro de procesos de trabajo que sean evolucionados, que sean pertinentes, y lógicamente eso depende de la compañía de la cual trabaja. Claramente. Una pregunta me surge también de eso, y es, ya esto es más como de opinión personal tuya, y es, ¿qué tan necesario crees que sea para un estudiante continuar con su proceso de formación o su proceso educativo a nivel... Perdón, ¿ahí me escuchas un poco mejor? Sí, ahora sí. Ok. Te decía, que ¿qué tan relevante lo ves ya a nivel de opinión personal tuya que un estudiante continúe su crecimiento profesional a nivel de educación formal, ¿sí? Y no a nivel, por ejemplo, es decir, para un estudiante o para ti es viable que un estudiante continúe su educación a nivel formal o a nivel informal, digámoslo así, con iniciativas privadas como por ejemplo la que nosotros tenemos en academia. ¿Es válido cualquiera de las dos o cómo lo ves? Sí, es totalmente válido. Mire, yo insisto, por ejemplo, yo vengo de ser directivo en una institución de educación superior, pero también me he desempeñado últimamente en crear programas para educación técnica laboral. Yo particularmente yo creo que Colombia debe enfocarse en la educación para el trabajo y desarrollo humano. Eso, digamos, es un pensamiento que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, porque ahí creo que es donde están las mayores oportunidades de trabajo. Volviendo un poco a Alemania lo ha tenido claro desde hace muchísimos años, y ustedes, si cogen de referencia a Alemania, se van a dar cuenta que lo mejor pago en ese momento son todo el trabajo técnico. Esa es una perspectiva que hay que analizar. Pero aquí, digamos que coloquialmente se dice que la doctoritis y el tema ese le ha hecho mucho daño a la educación, y efectivamente yo estoy de acuerdo. Porque al final lo que se necesita es para el trabajo, porque es que nosotros vamos a hacer es una potencia, pero para el trabajo en servicios. Nosotros vamos a dejar de tener ingresos de recursos por minería, por petróleo, por unos sectores que realmente cada vez se van a venir, van decreciendo, y nosotros vamos a estar abocados a un tema de servicios, y esos servicios yo lo veo es a nivel técnico, y sobre todo técnico laboral. Entonces, yo creo que Colombia tiene que enfocarse al tema de turismo, tiene que enfocarse a un tema de producción de software, una serie de elementos que ahí es donde creo que tiene grandes posibilidades. Entonces, yo pienso que es como todo, pero vuelvo, insisto, es también a un tema de mercado. Es que nosotros tampoco podemos seguir sacando abogados y abogados y abogados. En estos días leía un artículo de la doctora Vivian Morales, que decía, en este momento hay 300.000 abogados que salen de las universidades y se siguen sacando abogados, que resulta que donde más, ahí hay trabajo para todos esos abogados, pero no hay técnicos o tecnólogos en unas actividades que se necesitan. Entonces, al final, fíjense que lo que hay que hacer, y vuelvo e insisto, es que cuando usted arranca a crear programas de educación, tiene que tener claro si son pertinentes y si hay trabajo. Perfecto, perfecto. Nosotros precisamente por eso estábamos hablando de este tema hoy de educación por competencias, y es el tema que nosotros hemos querido vincular a academia desde hace muchos años atrás, y por eso es que queríamos hacer esta entrevista. Particularmente como para que los estudiantes entiendan que lo que nosotros tenemos actualmente es una línea que puede fortalecer muchísimo los conocimientos que tienen, y que fuera de eso pues pueden ser
o sea, pueden servir de cierta forma para transformar sus vidas a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel personal. Por último, para no quitarte más tiempo, quería preguntarte, ya conoces un poco sobre academia, conoces más o menos lo que tenemos, porque bueno, últimamente hemos estado contándote un poco sobre lo que nosotros ofrecemos. ¿Cómo ves a academia en el tema de precisamente educación por competencias? Mira, lo importante, y digamos que con agrado veo lo que ustedes están haciendo es que están siendo actualizados, se están actualizando en el enfoque o modelo, que es lo importante. Uno, al final es cuando uno toma la decisión de irse por cualquier modelo o por lo que realmente uno cree que es lo mejor, pues eh, desarrollarlo bien. Yo pienso que el, la idea de que ustedes sean por competencias me parece que es lo más actualizado. Tienen que seguir explorando esos contenidos, ir estructurando los contenidos a partir de las normas de competencia y lógicamente estar todo el tiempo dentro de las mesas sectoriales para poder realmente entrar y conocer cuáles son las verdaderas necesidades del sector. Ustedes tienen claramente definidos dónde es su foco de trabajo y lógicamente al tenerlo claro, pues lógicamente ustedes van a poder encontrar cuáles son las verdaderas necesidades. Porque yo vuelvo e insisto, si ustedes tienen claro dónde están esas necesidades y aplican este modelo, pues lógicamente ese estudiante que va a salir de la plataforma de ustedes, pues es una persona que va a conseguir trabajo. Y eso es al final lo que se necesita. Yo vuelvo e insisto, un estudiante que invierte tiempo, invierte dinero, esfuerzos y expectativas y sale y no consigue trabajo, es una frustración muy grande. Claramente. Que eso realmente hace que se tengan que ir fuera del país, se dediquen a otras actividades, independiente que pueden tener procesos de emprendimiento. O sea, cualquier persona tiene procesos de emprendimiento, pero cuéntalos usted con las manos, son muy pocos. Porque al final lo que uno tiene que hacer es desarrollar cualquiera que sea el modelo. Si es el de competencia, es mucho mejor. Pero dentro de ese proceso de competencias, usted todo el tiempo está estimulando al tema del emprendimiento, pues los resultados pueden ser muchísimo mejores. Claramente. Daniel, hay una persona que está viendo nuestro live y que nos hace una pregunta. Yo te la quería transmitir porque me parece importante. Dice que si cualquier persona puede consultar las normas de competencias actuales para los diferentes sectores de la industria. Sí, perfectamente. Ustedes pueden, creo que la página es Observatorio del SENA y ahí aparecen todas las normas de competencia. Lo que puede hacer es entra al SENA, busca normas de competencia y puede buscar las normas de competencia por sector. Entonces usted puede poner el aeronáutico, puede ser construcción, y ahí salen todas las normas de competencia. Y ve sobre todo las vigencias. Porque es importante lo que yo les decía, cada norma de competencia tiene unas vigencias y eso se está actualizando permanentemente. A veces hay sectores donde se dejan de revisar esas normas, entonces a veces uno entra a revisar esas normas y de pronto les hace falta algunas cosas, pero normalmente ellos están muy juiciosos actualizando las normas a través de estas mesas sectoriales. Pero creo que es observatorio del SENA donde puede encontrar esas normas de competencia. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Daniel. No quiero quitarte más tiempo. Quiero darte un agradecimiento muy especial de parte de todo nuestro equipo de academia y sobre todo de parte de los estudiantes que nos están viendo por compartir este pequeño rato y ese conocimiento tan amplio que seguramente necesitaríamos mucho más tiempo para abarcar muchas cosas. Y esperamos que sigas trabajando con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Daniel, cualquier momento que necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y invitación. Gracias, gracias por estar acá. A todos muchas gracias por presenciar este live, por estar acá con nosotros. Les recuerdo que este mes tenemos una promoción excelente donde ustedes pueden ingresar a la página academia.com, ahí pueden revisar que tenemos un código de promoción para arrancar a estudiar ya en este preciso momento con solamente $10 el primer mes.
Los invito a que ingresen, a que miren todos los contenidos y que sobre todo queden conectados con todo lo que vamos a seguir haciendo, porque vamos a seguir dando mucho más contenido todos los jueves a las 11 de la mañana. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias a todos. Daniel, un saludo muy especial y nos vemos pronto entonces.